y hasta Alianza por el Progreso, hasta 4, porque hay partidos que están interesados en competir en la próxima ley electoral, que es en el año 2018. Y llegar allí con 800.000 firmas para inscribirse significa recoger por lo menos 3 o 4 millones de firmas, que es una empresa verdaderamente casi imposible de lograr. Entonces van a evaluar eso y van a salirse en los próximos días. Ahora, el otro fenómeno que se va a dar es que la decantación o la polarización de la elección se va a dar después del debate de este 3 de abril. El debate es el otro gran evento que viene por delante, que va a generar que mucha gente defina su voto. Hoy en día estamos alrededor del 22% de gente que todavía no ha definido su voto, por lo tanto el debate se convierte en un instrumento importantísimo, y luego de eso se entra a la recta final en la cual veremos ya la consolidación, creo yo, de un máximo de 4 candidaturas, ¿no? Con firmes posibilidades. Sí, con firmes posibilidades. ¿Coincides? Sí, básicamente, a veces coincidimos con Juan Ahora, Chico. coinciden porque ustedes tienen 2 candidatos de potencia. También, o sea, Bueno, Kiki, pero yo creo Ibarnechea. que hemos coincidido mucho en el pasado también, y yo aprecio mucho y admiro mucho a Juan Chesput, igual a pesar que estamos ahora en trincheras diferentes, ¿no? Pero en fin, yo creo que el debate va a ser muy importante. Estamos hablando de 3 millones de personas o de 4 millones de personas que todavía no han decidido su voto. Es mucha cantidad de gente. Y además, lo más probable es que lo que ha sucedido en el pasado, que el 15% de la votación decide su voto prácticamente 24 horas antes, inclusive en la cola. Entonces yo creo que nada está dicho y cualquier cosa puede pasar. Pero lo cierto es que hay muchos otros, que no van a asomar, que ya es muy tarde para que puedan asomar. Remontar ahí se van a... prácticamente están congelados. Harían bien probablemente retirarse. ¿Qué crees que Alejandro Toledo tome esa decisión? Tú que eres historiador, que haces seguimiento. Yo creo que los expresidentes, el hecho de ser expresidente es muy importante en cualquier parte del mundo y también en el Perú. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Estados Unidos se habla mucho del gran expresidente Carter. No del gran presidente Carter, sino del gran expresidente Carter, Jimmy Carter. Y es una persona que siempre ha tenido todo tipo de consideraciones y de respetos. Ha sido más importante como expresidente, le ha dado más prestigio a Estados Unidos que cuando fue presidente. Ha sido una suerte de pacificador itinerante, ¿no es cierto? Así es. Entonces, en el Perú pasa lo mismo. El expresidente Bustamante Rivero fue extraordinariamente reconocido, admirado, y como presidente no podemos decir que fue un gran presidente, porque fue 3 años bien desastrosos y un poco en desorden y con huelgas. Queridos amigos, Juan, a quien conozco y siempre reconoció su capacidad política, su capacidad incluso dialéctica, pero él ha dicho una cosa muy clara: este escenario es absolutamente distinto a los que hemos tenido en los últimos tiempos. Y yo quiero dar fe a eso también por lo siguiente. Yo recuerdo que probablemente muchos de mi generación saben quién fue Mariano Grondona. Así es. Era uno de los periodistas más destacados de América Latina y del mundo probablemente en habla española, y él tenía una revista que se llamaba Visión Internacional, que aquí la tengo. Y esto fue publicado justamente unos días después del golpe del 5 de abril, ¿no? Nube Gris. Yo tuve la suerte, el privilegio de recibir una llamada de Mariano Grondona y decirme: quiero que tú escribas el artículo central de la revista, ¿no? Entonces yo escribí el artículo central, que fue toda una crónica, luego del 5 de abril, y justamente dije: Perú cuando el golpe avisa. Este es el titular, ¿no? Perú cuando el golpe avisa, y mi opinión firme respecto a la quiebra de la democracia, que la reitero, fue: acabamos de dar un salto al vacío. Ese fue el inicio de mi crónica. Pero inmediatamente después de eso, queridos amigos, a los pocos días, por eso para aquellos que se andan soltando como Omar Chejade, ¿no? que se están moviendo, que va a haber golpes, que por ahí, eso no es correcto. En ese momento había una situación institucional en las Fuerzas Armadas un poco inestable. Esto es cierto, ¿por qué? Porque había un elemento que había metido cuña, que era el señor, sujeto llamado Vladimiro Montesinos, ¿no? Y yo recuerdo, miren, un hecho para mí es muy importante, y conservo aquí la nota. Esta es la nota que se publicó en un medio. Extrañamente me llaman a mí solo, el alto mando de las Fuerzas Armadas, y me reúno en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Y me preguntan a mí, luego de haber leído este artículo, qué iba a pasar con el Perú, y si ellos institucionalmente, las Fuerzas Armadas, se iba a comprometer, cosa que después ocurrió. Obviamente se comprometió con el régimen. Pero lo que quiero decir es que hoy la institucionalidad de las Fuerzas Armadas es muy fuerte, en este momento.
Así que aquellos que están tocando la puerta del cuartel y cosas por el estilo van a encontrar unas puertas absolutamente cerradas, porque no es la época, no es el momento para un quiebre institucional o democrático del país. Eso es lo que yo quería advertir, porque a veces unos sueltan muchas cosas que generan incertidumbre en la opinión pública, y quienes de alguna manera hemos tenido el privilegio de conocer el pasado, el presente también, y ver cómo funcionan las instituciones, hoy quien toque la puerta del cuartel no le van a hacer caso. Es mi opinión muy personal. Juan, la gente está media desconcertada, eso es cierto, ¿no? Desconcertada porque ya tenemos 3 o 4... Hay ruido. Exacto. ¿Qué piensa? ¿Eso qué nos puede dar? Bueno, primero que nada quisiera felicitarte por haber escrito en una de las mejores revistas de América Latina, Visión Interamericana, que luego cambia su nombre a Visión Latinoamericana, que es un ícono, ¿no? Y luego decir lo siguiente, nosotros no podemos ignorar la palabra del presidente del Consejo de Ministros, quien ha dado las garantías constitucionales de que no va a haber absolutamente ningún intento de fraude. Eso tiene que ser asimilado por todas las fuerzas políticas y, como tú bien has señalado, las personas que han estado levantando ese tema son personas que ahora son marginales en el oficio político o que están hablando por resentimiento, con el ánimo de socavar en algo al oficialismo. El señor Omar Shejade, algunos expulsados, son los que han enarbolado este tema. Y también algunos partidos que están en el sótano, que han querido vender la idea de la suspensión de las elecciones, o postergación, lo cual es inconstitucional y simplemente porque ellos se encuentran en una situación deplorable en las encuestas. Mi querido Alberto, al igual que tú, que tienes una gran relación con el Centro de Altos Estudios Nacionales, con el CAEN, yo tengo el honor de ser profesor en el CAEN, un gigantesco honor, y puedo dar fe públicamente que nuestros generales y almirantes son demócratas. Y lo manifiestan permanentemente en la clase, con su oficio, su temperamento, sus comentarios y sus ensayos académicos. Entonces yo creo que el Perú debe estar tranquilo de que estamos ingresando en la recta final de un proceso democrático. Andrés, tú que has sido protagonista además, ¿no es cierto? En su momento, cuando la UNE, el 3 de octubre de 1968, lo sacaron en pellones de Palacio. Así es, y a medianoche, ¿no? Y a medianoche. Y lo llevaron a un cuartel del ejército y lo colocaron en un avión de aerolíneas peruanas en Buenos Aires, ¿no? En la madrugada. Yo pienso lo mismo, me parece que hay dos cosas acá en la Fuerza Armada. En primer lugar, las Fuerzas Armadas quedaron muy mal después de la década de Fujimori, muy desprestigiadas, y ese desprestigio que se ha ido superando con el tiempo no ha desaparecido totalmente. Se sienten todavía un poco afectados por el tema, ¿no? Incluso el acta de sujeción lo tienen ellos todavía ahí metido adentro, ¿no? El acta de sujeción les produce eso, les produce temores, les produce... Y rechazo a manipulación, ¿no? Así es, exactamente. Entonces yo no creo que puedan, que tengan ni el interés, ni la capacidad, ni el liderazgo, asumir un liderazgo, querer asumir un liderazgo que no lo quieren hacerlo, para hacer nada de lo que se está diciendo aquí. Por tanto, me parece que hablar de fraude o de golpe, me parece que es una tremenda tontería. Hablemos ahora de cómo vamos a encaminar estos 15 días, ¿no? O sea, ¿qué habría que transmitirle, Juan, a los ciudadanos para no solo lograr que finalmente vayan a las urnas con toda tranquilidad? Porque seguramente va a haber segunda vuelta. De eso estamos casi, ¿no? Eso parece que es un escenario predeterminado. Entonces, pero para esta primera, ahí se definirá el Congreso, ahí se definirá la situación de ustedes, ¿no? En primera vuelta. Pero para quien va a asumir el control político del Perú, ¿qué lectura tienes tú? Bueno, en primer lugar, que la ciudadanía entienda que estamos en una jornada democrática y como tal los actos de violencia tienen que ser rechazados en toda instancia. Siempre hay personas apasionadas que lo que buscan es generar algún tipo de conflicto extremo y generan situaciones de violencia que no le hacen bien a nadie, ni al proceso electoral ni a la imagen del país. En segundo lugar, una invocación a los entes electorales. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones para que acabe con el drama de las tachas y en el caso de la OMPE para que enseñe a votar a través de los medios de comunicación masivos. Yo tengo un gran respeto por Francisco Tábara y por el doctor Cucho, Mariano Cucho, y creo que ellos deben hacer el mayor de sus esfuerzos, sobre todo el ingeniero Cucho, para que empiece de una vez por todas a enseñar a votar en el tema del voto electrónico. ¿Te preocupa de alguna u otra manera el voto electrónico? Yo creo que el problema no está
en su vulnerabilidad. El problema está en que la gente no conoce. Como ingeniero yo sé que el voto electrónico han venido haciéndose pilotos desde hace 4 procesos electorales. Cierto. Y en los 4 procesos electorales el margen de error es mínimo. Pero como eso se va a ampliar a 3 millones de electores, obviamente el riesgo de equivocación se incrementa. De Lima, ¿eh? Claro, se incrementa. ¿Cómo se limita eso o se minimiza? Con una difusión masiva. En estos momentos los videos están en Internet, pero Internet es una plataforma que no llega a todos. Claro. Entonces creo yo que a través de las ondas de Radio Nacional o del canal de... Claro. Exacto, de Canal 7, y de los medios de comunicación masivos, la OMPE debe empezar a enseñar. Bueno, añadiendo un poco lo que ha dicho Juan en el sentido de que me preocupa si el voto electrónico. Estamos hablando de 3 millones de personas. Solo en Lima. Solo en Lima. No es lo mismo un voto electrónico en Pacarán. ¿Ellos han convocado a los técnicos de sus partidos? ¿Los han convocado Sí. en la OMP? Entonces, ¿cuál sería Mira, la duda? yo... Hay que hacer simulacros que no se han hecho todavía. Bueno, ahí No, mi por ese querido lado. Vitocho, sí se han hecho, pero en muy pequeña escala, Bueno. pero han funcionado, ¿no? Ya. Entonces, se está extrapolando ahora, y coincido con la preocupación de Víctor Andrés, es completamente válida. ¿Cómo lo puede minimizar la OMPE? Difundiendo masivamente, o sea, empezando la campaña publicitaria. Correcto. Pero yo le voy a decir una cosa, don Alberto. Sí. El año 2000, que todos vemos cómo a las 4 de la tarde Toledo tenía 47 y Fujimori 42, y a las 8 de la noche era al revés. No hubo voto electrónico, pero se colocó el sistema y las computadoras para el conteo. O sea, tú no votabas electrónicamente, pero esa boleta iba a un centro de cómputo Ya. que luego Fue manipulada. venía a Lima y no estaba encriptado. Ajá. No estaba encriptado. Entonces, ¿qué pasa? Tú llevabas 5 mesas, digamos, en Cusco, a este centro de cómputo, en el Cusco, llevabas 1000 votos, digamos, y llegaba a Lima como 1200. O sea, el SIN se metía en el camino y modificaba las cosas. Y la verificación de eso implica 30, 60 días, cuando ya está el presidente ha juramentado. Ese es el problema. Ahí fue un problema, tuve la oportunidad de hacer una investigación con Pablo O'Brien del comercio en esa época, yo como personero técnico, y si bien es cierto lo que dice Vitocho, también hubo una gran cantidad de actas manipuladas. Del famoso papelito manda era la defensa de Portillo, y le doy la razón a Portillo, es que él ingresaba a la computadora lo que le traían. Entonces, las actas eran manipuladas previamente y eso fue lo que se detectó en la investigación. Ahora, vamos al tema. Pero para terminar, Sí. Cuando se hizo en la Feria del Pacífico, que existía feria todavía, El Gran Centro de Cómputo. el Gran Centro de Cómputos y el simulacro, los dos simulacros que se hicieron antes de las elecciones no dieron resultado, fracasaron. Bueno, era un anticipo o un anuncio de lo que podía pasar después. Ahora, evidentemente que entre Kuczynski y Barnechea hay diferencias programáticas, ¿no? Algunos dicen que Kuczynski representa la derecha, empresarial, de inversión y todo, y el centro, de alguna u otra manera, lo representaría Barnechea. Sin embargo, todo indica que el gran elector peruano es de centro. O sea, ustedes tienen que ir hacia la conquista del centro, que es lo principal. ¿Esa es la estrategia que tienen ustedes con PPK? Nosotros estamos identificando cuáles son los problemas de los peruanos que son independientes, si uno está ubicado a la izquierda o a la derecha. Obviamente a Pedro Pablo se le quiere vincular con un sector liberal, que no es así, porque si uno analiza nuestro plan de gobierno, toma nota que la preocupación es la inversión, la generación de trabajo, mejorar los servicios públicos como educación, salud, seguridad, y en ese sentido estamos preparados, ¿no? Obviamente la estrategia consiste en cómo transmitimos eso a la opinión pública, y yo creo que estamos siendo favorecidos, pues no solamente venimos creciendo sistemáticamente en los 3 periodos que ha habido medición en marzo, estamos en 16% ahora, sino que somos los únicos, Pedro Pablo Kuczynski, que le ganaría a Keiko en una eventual segunda vuelta. ¿Es así la lectura? No, eso, bueno, la interpretación nuestra y la lectura es diferente, en el sentido de que el único que le podría ganar a Keiko es Barnechea, porque es más diferente de Keiko.
PPK y Keiko son más o menos lo mismo, es el fujimorismo con Fujimori y sin Fujimori. Sería una a pesar elección... del INDE que ha hecho... Sí, yo creo que el del INDE me parece que es Kuczynski, político, que es programático o es estratégico en un problema de campaña electoral. Y le pongo el caso siguiente. Anoche yo escuché al jefe de plan de gobierno del señor Kuczynski, al señor Torne, y que decía que había que bajar los intereses para reactivar la economía, entre otras cosas que él proponía que me parece interesante. Pero ¿cómo se bajan los intereses si él es asesor de una entidad financiera que cobra 150, 180% de interés? Entonces, acá no hay coherencia. Acá no hay coherencia. Si él representa y justifica y trabaja y asesora a entidades que cobran tanto por un crédito de consumo, ¿cómo o sea, va? ahí crees que hay una contradicción Total. abierta. ¿Les contestas? Por supuesto, yo creo que más que los intereses son los impuestos. Creo que hay un error de lectura de parte de Víctor Andrés. Nosotros lo que estamos planteando es bajar los impuestos, porque los intereses los baja o los sube la Superintendencia de Banca y Seguros y no lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Entonces es un error de interpretación de mi querido amigo Víctor Andrés. Víctor Andrés, me dice producción que tenemos 2 minutos. 1 minuto para que te dirijas, para que te dirijas al público. Pero que no puedo dejar a Juan con la palabra. No tengo más. Bueno, él habló de bajar intereses. Él habló de bajar intereses y de bajar el impuesto, pero subir el impuesto a la renta. O sea, fue mucho más complejo lo que dijo. Y en el tema de la SBS no tiene que bajar los intereses, lo tiene que bajar el gobierno con normas que tenga que dar, con una ley de contrausura, como hay en Francia, como hay en España, como hay en Chile, como hay en Colombia. Y finalmente hay un artículo, el artículo 52 de la ley orgánica del BCR, que permite también poner un techo a los intereses para que no cobren lo que están cobrando ahora. Pero eso no se ha dicho. Correcto. En mis 2 minutos o el minuto que tengo, yo quisiera decirle a la opinión pública que voten por Pedro Pablo Kuczynski, que no solamente tiene la capacidad, la experiencia y los equipos de trabajo, sino que va a generar las oportunidades para todos y va a traer muchas más inversiones, lo cual va a contribuir a nuestro crecimiento económico. Queridos amigos, dos pesos pesados de la política, Víctor Andrés García de la UNDE y Juan Cheput, que a lo largo de estos años han dado clases de docencia y de esencia política, que eso sí lo puedo dar fe, nunca se les escapó a ellos de una sola interjección, una palabra absolutamente quejosa, ni mucho menos, sino que están en ese camino de fortalecer la democracia. En este programa auspiciamos eso, precisamente, una democracia sólida, respetuosa, una democracia que convalide todos los principios y valores que tiene nuestro país y que finalmente el elector, el ciudadano de a pie, resulte beneficiado. Nosotros queremos definitivamente contribuir a ese objetivo. Queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.